I pues, moltíssimes gràcies a Ruth Mestre i a Clara Serra per vindre avui a parlar del sentido de consentir. Sabem que és un llibre que genera molta conversa, segur que teniu molts dubtes. I res, pues això, moltíssimes gràcies i comencem. Bueno, moltísimas gracias a tothom. Estoy encantada de estar aquí. Siento que haya gente que no nos pueda ver bien, pero bueno, Ruth y yo habíamos hablado un poco de hacer una breve presentación. Yo había pensado hacer al principio una síntesis, pero realmente primero hay un peligro de que yo me enrolle, porque esto puede pasar. Luego he pensado que probablemente mucha gente habéis leído el libro y sobre todo tenéis preguntas y queremos dejar mucho espacio para esto. Así que voy a decir algo muy breve, suponiendo que sobre todo vamos a abrir la conversación. Bueno, como sabéis, en el libro planteo bueno, algo así como, nunca me gusta esta cosa, ¿no?, de una solución intermedia, porque no me gusta esa cosa de quedarte a mitad de camino. Más bien es una salida de un marco que me parece que está muy presente en los discursos sobre el consentimiento y en donde laten dos tentaciones, yo creo que dos derivas que parecen muy contradictorias y sin embargo yo me preguntaba, bueno, qué sorprendente que en nuestra época dos maneras de pensar el consentimiento que parecen tan contrarias vayan tanto de la mano y creo que acaben llevándonos un poco hacia las mismas consecuencias, ¿no? Como sabéis, una de ellas que planteo críticamente es una cierta perspectiva de la sexualidad como un territorio inevitablemente peligroso que nos podría llevar a la conclusión de que el consentimiento es una pura ficción que tendríamos que desechar, que es una pura trampa que simplemente encubre una desigualdad estructural de poder y que, por tanto, no nos sirve a las mujeres y no le sirve al feminismo. Creo que esta ha sido la deriva de un feminismo que en Estados Unidos tiene como representante a Catherine McKinnon, aunque bueno, en Estados Unidos no, todas la hemos leído. Por algo es, porque es enormemente influyente. Antes hablábamos esta mañana, ¿no?, que ella tiene mucho que ver con la ley sueca sobre el consentimiento, es muy influyente a nivel internacional, sigue siendo una experta a la que se le consulta y creo que muchas de las políticas feministas que se han puesto en marcha más allá de Estados Unidos están muy influenciadas por su pensamiento y por eso es alguien con quien discutimos y tomarse en serio. Y yo también me la tomo en serio porque me parece una teórica muy fuerte. O sea, creo que hay que tomarse en serio a las posiciones con las que se discute en su versión mejor, o sea, más potente, más coherente, y creo que es una autora muy coherente. Y en su coherencia dice esto de: si asumimos plenamente que los hombres y las mujeres están en una posición de total desigualdad, que los hombres tienen el poder y las mujeres no la tienen, ella dice, creo que tenemos que llegar a la conclusión de que nunca hay condiciones en el mundo para rechazar o aceptar libremente las proposiciones sexuales de sujetos que están en una situación de dominio. Por tanto, el consentimiento no nos sirve. De hecho, es una trampa y, de hecho, encubre, legitima, le da un barniz de legitimidad a una mera cesión. Como sabéis, esto ha abierto en el feminismo debates profundísimos y tuvo enfrente a posiciones, a veces las llamamos pro sexo, pro derechos, a veces estas etiquetas no sirven mucho, pero en cualquier caso, creo que en el otro lado, en donde podemos situar muchas autoras, pero yo coloco en el libro a Butler porque me parece que lo explica muy bien, hubo una defensa del consentimiento. Una defensa del consentimiento que también tiene que ver con la reivindicación por parte de colectivos y de minorías sexuales de que el Estado no regule la sexualidad, no legisle a favor de una sexualidad normativa. Es decir, gays, gente queer, trans,
lesbianas sadomasoquistas reivindicaron que la única manera de que el Estado no diga esta es la sexualidad correcta, esta es la sexualidad buena, esta es la sexualidad normal y las otras están mal, es que más allá de lo que haga la mayoría de la gente, el criterio sea que las dos personas lo quieran y que sea consentido. Así que el consentimiento ha sido reivindicado también como una herramienta de libertad, ¿no? De reivindicación de autonomía y muchas veces, ya digo, para quienes tenían en contra la regla hegemónica, ¿no? Bien, por una parte, me parece que hay una cierta presencia de este feminismo que, digamos, considera que el feminismo es siempre algo tramposo, inevitablemente tramposo, y que habría que desechar. Creo que discutimos con Catherine McKinnon porque es la autora más sólida que hay, pero creo que ese feminismo ha tenido mucha influencia en el contexto español. Creo que, bueno, ayer que estaba en un curso de la UNED pensaba en... Bueno, Rosa Cobo acaba de escribir un libro que se llama La ficción del consentimiento. Celia Amorós leía mucho a Catherine McKinnon, está muy presente en los textos de Celia Amorós. No sé, Alicia Puleo insistió mucho en esto que ella llamaba el patriarcado del consentimiento, distinguiéndolo, ¿no?, de ese patriarcado que es por coacción y ese otro patriarcado donde las mujeres consienten perfectamente, pero seguimos exactamente en el mismo régimen patriarcal, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el feminismo que ha tomado, digamos, ese testigo, ¿no? Y lo que planteaba en el libro es que me parecería una mala idea que un feminismo que no quisiera abandonar el terreno, digamos, de la agencia y de la emancipación, se equivocara de camino y, digamos, se dejara seducir por otro tipo de discursos que en realidad me parece que podrían inadvertidamente llevarnos un poco al mismo sitio. Hay unos discursos, y creo que son muy imperantes hoy en día, que plantean que el consentimiento es una herramienta absolutamente mágica. Yo lo llamo así, obviamente, yo no es una receta mágica, pero parece una receta mágica porque de pronto en el consentimiento está contenido prácticamente la solución a todos los problemas que nos podemos encontrar en la sexualidad, ¿no? Y entonces el consentimiento empieza a ser algo que no solamente nos protege de la violencia o que sirve para distinguir el sexo lícito del sexo violento, del sexo delictivo, sino que empieza a decírsenos que consentir es una manera de explicar el deseo al otro, encontrarte con el otro, entender el deseo del otro, al final comunicarte profundamente y básicamente tener un sexo maravilloso e increíble. Este discurso es enormemente poderoso en la actualidad y creo que no deberíamos dejarnos seducir por esta noción de deseo, que por cierto me parece que debería llevarnos a pensar que efectivamente cuando se habla de consentimiento en este tipo de discursos, en realidad creo que se está hablando de deseo. Creo que el consentimiento y el deseo se están confundiendo y se le atribuyen al consentimiento poderes especiales, creo que maravillosos, para básicamente producir un encuentro sexual deseado, satisfactorio, feliz, etcétera, etcétera. Yo creo que el consentimiento no promete la felicidad, ni promete el buen sexo, ni promete el sexo maravilloso, y no por eso no es algo válido, importante y precisamente sobre el que discutir mucho, ¿verdad? Discutir mucho cómo queremos conservarlo o cómo tenemos quizás que mejorar nuestras leyes para hacer las mejores leyes. Pero me parece muy mala idea hacer esta sutura entre el consentimiento y el deseo, que tiene como efectos varias cosas muy peligrosas. Por una parte, creo que no permite a las mujeres ser seres complejos, que pueden consentir a cosas que no desean y desear cosas que no consienten. Creo que la reivindicación de las mujeres como sujetos plenos, como sujetos complejos, implica esto, la posibilidad de tener un querer múltiple, una contradicción, básicamente lo que el psicoanálisis llamaría tener psiquismo, que es algo bastante complejo. Yo puedo consentir ir a ver a mi madre por la tarde o en Navidades y que no me apetezca mucho y decidirlo yo voluntariamente sin que nadie me obligue.
no quiere decir que todas las cosas que elegimos o que decidimos hacer impliquen el mismo nivel de pasión o de placer. Y, por cierto, este ha sido el argumento con el que muchas abolicionistas precisamente han atacado el trabajo sexual. No hay deseo y, por tanto, esa decisión desprovista, digamos, del placer sexual o no motivada por ello debe ser impugnada. Y ese consentimiento no es verdadero porque ahí no hay deseo, ¿no? Es muy peligrosa esa deriva, porque entonces, si os fijáis, lo que se está haciendo es aceptar a las mujeres en el régimen del pacto y el contrato, por cierto, del que siempre hemos sido excluidas, ¿verdad? No podíamos tener una cuenta bancaria, no podíamos tener propiedades, no podíamos decidir sobre nuestra vida como sujetos de la sociedad civil, pero con una condición muy perversa, que es cuando tú elijas una cosa, demuestra tu coherencia psíquica interna. Demuestra que todo lo que haces lo haces entusiastamente, ¿no? Yo pensaba hoy también que qué increíble, qué paradójico sería que dijéramos, bueno, las mujeres pueden ir a abortar, pero entusiastamente, ¿eh? Solo si tienes muchas ganas y te vemos muy feliz. Básicamente, cuando se considera la mayoría de edad y la capacidad y la agencia de los sujetos para tomar decisiones, no es asunto del Estado y de la ley cómo negocian eso con su propio psiquismo. Eso quiere decir ser mayores de edad. Y me pregunto, ¿qué extraña cualidad debe tener el sexo para que sí que se lo pidamos? Que, por cierto, lo que está haciendo este discurso de el único sexo legítimo es el sexo profundamente deseado y con entusiasmo, o como se dice, si no hay deseo es violación, lo que se está haciendo es decir que las mujeres tienen unos deseos buenos, preciosos, maravillosos, absolutamente civilizados, y que si le otorgamos al deseo el criterio de lo que es una relación respetuosa, nos encontraremos con decisiones, con encuentros absolutamente respetuosos con los demás. Pues no. El deseo de las mujeres puede ser precioso, puede ser bonito, puede ser respetuoso y puede ser terrible. Y esto también era la mayoría de edad de las mujeres. Nosotras tenemos derecho a deseos oscuros, a deseos no decididos, por cierto, no son fruto de nuestra decisión racional, y después con los que nosotras tendremos que negociar y tendremos que tomar decisiones, ¿no? Esa idealización, esa infantilización, esa edulcorización del deseo femenino me parece enormemente problemática. Y aparte, porque nos sitúa en un territorio en el que, si os fijáis, básicamente se está diciendo a las mujeres que si explican muy bien su deseo, si son capaces de comunicar su deseo, entonces todo saldrá bien. Este discurso de explica, habla, dilo todo, incluso explícalo todo para que luego no pase nada desagradable, ¿no? Creo que en ningún caso deberíamos aceptar que la condición o el requisito para que las mujeres tengamos derecho a estar a salvo de la violencia y de la violencia sexual es que las mujeres nos volvamos sujetos plenamente conscientes, transparentes, racionales y que pueden explicar absolutamente, perfectamente todo lo que quieren y desean en su profundidad. No es ese un pacto que debamos aceptar bajo ninguna condición. Las mujeres tenemos derecho a desear cosas que después quizás consentimos y quizás no. Y tenemos derecho a desconocer y saber, digamos, todo sobre nuestro deseo. Y aún así tenemos derecho a no ser violentadas. Así que esto lo que quiere decir es que tenemos derecho a experimentar, a probar y a tantear en el terreno sexual sin ser violentadas. Creo que esta deriva, digamos, de un deseo hipercontractualista que se vuelve inmediatamente posible como objeto del pacto, nos lleva, digamos, a una lógica hiperneoliberal, en el sentido en el cual, yo antes os decía, creo que la emancipación feminista defiende a las mujeres como sujetos de pactos, evidentemente, por ejemplo, de ir a votar. Pero me parece muy problemático que desde la izquierda asumiéramos que la relación social misma y la existencia social del ser humano se agota en el pacto, o dicho de otra manera, que todas nuestras relaciones sexuales son pactos y contratos.
El pacto puede que sirva para algunas cosas, desde luego el derecho lo utiliza, el derecho penal en esta ocasión lo pone en escena, pero no deberíamos aspirar, y mucho menos como horizonte emancipatorio, a que nuestra relación con los demás esté medida por el pacto y el contrato explícito. Esa sociedad donde el contrato se ha vuelto una especie de religión es absolutamente distópica. Y eso quiere decir, creo, que el sexo encaja regular en el marco del contrato, que hay que forzarlo un poco, que hay que meterlo a la fuerza, que hay que obligarle a entrar en un molde que no está hecho para eso, y que por tanto reservemos ese molde para hablar de la violencia y para darle un papel al derecho penal, pero aspiremos a mucho más. Claro que tenemos que aspirar a un encuentro con el otro increíble, a un conocimiento quizás mutuo de los deseos de uno y de otro, pero es que eso no nos lo va a proporcionar ningún contrato, ninguna regla explícita, y mucho menos un procedimiento preestablecido de cómo se consiente y cómo no se consiente. Como dice Judith Butler, al final el mejor sexo probablemente es ese donde no sabes muy bien lo que te va a pasar y donde te ocurren cosas que no estaban previstas, porque te encuentras con otro y porque el otro te cambia, porque eso es una relación. Ser otro después de la relación al que eras antes de la relación, ¿no? Y eso es ser sujetos vulnerables, interdependientes y precisamente capaces de ser afectados por los demás. Todo esto, el contrato, no lo explica. Y creo que en ningún caso es deseable que eso a lo que aspiremos, y desde luego desde el feminismo, no sea ese más allá que está más allá del consentimiento, ¿no? Hay una teórica feminista americana que escribe esto de la revolución no será consentida, y tiene toda la razón. Creo que el consentimiento no es el marco, no es el lenguaje, por ejemplo, para hablar de la revolución. Y, por ejemplo, creo que no es el marco para hablar del amor. Y creo que no es el marco para hablar del deseo. Que todas estas cosas escapan al marco del contrato y al marco, por cierto, del derecho. Y menos mal. Porque, decía antes, creo que el consentimiento no nos previene de un mal sexo, de un sexo aburrido, de un sexo desagradable. Puede haber un sexo que no sea agresión y puede ser desagradable, puede ser inesperadamente no deseado, puede ser un montón de cosas sin que eso sea un delito. No nos promete, por tanto, eso, pero lo bueno es que también nos pueden pasar en la vida muchas cosas, quizás las mejores, ¿no? El amor, la amistad, no sé, la revolución, que ocurren fuera de esos marcos y más allá, ¿no? Y creo que aspiramos a eso. En ese sentido, lo que quería hacer con el libro es una propuesta de que defendamos el consentimiento a la vez que defendemos sus límites. No hay nada contradictorio en defender los límites de una cosa y el valor de esa cosa. Pero estamos en una época en donde parece que o el consentimiento tiene que ser arrojado a la basura o debe ser convertido en una especie de milagro que lo puede todo, ¿no? Aquí es donde veo dos peligros que, como decía, parecen discursos muy contrarios, pero me temo que nos pueden llevar al mismo lugar. Y ese lugar creo que es una expansión de los límites del derecho, de los límites de la ley, hacia terrenos donde no creo que un feminismo emancipatorio nos tenga que llevar. Parte, y termino con esto, creo que de los debates más urgentes que tenemos es en qué medida las últimas décadas han dado lugar a un avance punitivo, a una lógica de, en vez de aumentar derechos, ¿no?, y ganar derechos, se aumentan delitos como manera de prometer como el orden y la paz social. Y en este contexto, especialmente ese contexto neoliberal de los años 80, de los años 90, por cierto, donde se dan estos debates y donde las políticas y las propuestas de Catherine McKinnon engrasaron curiosamente bien con Donald Reagan y el neoconservadurismo norteamericano, creo que en estos momentos tenemos que preguntarnos muy en serio qué son políticas emancipatorias. Y diría que un mundo más desigual, donde las mujeres tienen menos poder, menos capacidad económica, menos autonomía, menos independencia civil, es un mundo donde el consentimiento está más limitado, y que eso nos convoca a hacer políticas redistributivas, a luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres, a luchar contra una educación sexista que nos dice a las mujeres lo que podemos y lo que no debemos desear,
etcétera, etcétera. Pero eso creo que no se arregla en ningún caso con una expansión del derecho penal hacia terrenos muy poco emancipadores. Y lo dejo aquí. Bueno, gracias por esta intervención, gracias por la invitación. Yo me voy a limitar a romper el hielo, porque imagino que tenéis todas muchísimas preguntas y que venís a escuchar a Clara y no a que yo os cuente aquí mi chapa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que son interesantes en el opúsculo, ¿no? en el librito. Y a mí, claro, yo soy de derecho, soy del derecho, entonces lo que me llama la atención es este planteamiento que hace, o sea, la cuestión política, ¿no? De la decisión de política criminal que tendríamos que tomar para desarrollar estas políticas que sean emancipatorias, ¿no? Emancipatorias. Claro, la libertad sexual no es como las demás. Es la única libertad que hasta ahora no teníamos regulada en positivo. Solo la tenemos en el Código Penal. El resto de libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, no sé qué, todos sabemos a qué se refiere, pero la libertad sexual siempre ha sido como, ay, esto no, ay, esto no, ay, esto no. Y eso tiene que ver también con el contractualismo, tiene que ver con todo lo que hemos decidido que no es una cuestión pública y por tanto, con todo lo que hemos decidido excluir del ámbito de los derechos y de la subjetivación, ¿no? No solo del ámbito del derecho, pero también del ámbito de la ciudadanía. Era como que eso no forma parte de lo que vamos aquí a negociar y no forma parte de lo que tenemos que hablar en términos de igualdad, en términos de cómo nos construimos al final como sujetos plenos, ¿no? Entonces, yo creo que de repente se nos mezclan distintas cosas, porque Clara decía esta mañana, a mí lo que me interesa es abrir conversaciones, ¿no? Y en realidad con el libro abre conversaciones a distintos planos y a distintos niveles, porque una cosa es que hablemos de consentimiento, de deseo a nivel social, a nivel de pareja, a nivel de colegas, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa es que hablemos del papel que queremos que juegue el derecho. Una, si el derecho puede jugar ese papel que queremos que juegue, o si queremos que juegue otra cosa. Entonces, para mí el problema de las abolicionistas, de McKinnon, está en que esperan que el derecho penal haga una cosa que no puede hacer, que es modificar algo estructural, que es modificar una relación de dominio y, aunque hacen un análisis social que podemos compartir más o menos, luego, lo que decíamos esta mañana, ¿no? Como que cuando bajan los distintos niveles, llega un momento en que tú dices, es que yo no me reconozco ahí, o sea, ¿tú de quién hablas? Yo no soy ese sujeto, o sea, yo puedo entender esa sociedad y esto que tú me estás hablando, pero según vas bajando te vas alejando de la realidad que me quieres explicar, ¿no? Entonces, yo creo que también con el consentimiento muchas veces mezclamos esos planos, ¿no? Y decimos, bueno, una cosa es yo con mis relaciones, y otra cosa es lo que socialmente, políticamente y jurídicamente, que vuelven a ser como distintos planos también, tengamos que asumir que es el consentimiento y esa conversación está pendiente. Está pendiente, Marcela Yacoub decía en los 90, ¿qué habéis hecho con la revolución sexual? Porque de repente el sexo cis heteronormativo, por supuesto, se había convertido en el oro, en un espacio de terror, en un espacio peligroso del que las mujeres teníamos que ser protegidas por el Estado. Pero todos estos discursos ya parten de esa idea de que efectivamente la herramienta que nos va a hacer libres e iguales es ya no el Estado y el derecho o los derechos, sino el derecho penal. Cuando el derecho penal al final se limita a tratar una cuestión puntual que ha surgido entre dos sujetos y todo lo que hay alrededor, que es de lo que estamos hablando, todo lo que hay alrededor, que es lo interesante, todo esto que ocurre al margen del derecho y menos mal, es lo que ellas pretenden cambiar con el derecho. Pues a mí me parecía que esa discusión de los distintos planos, ¿no? O sea, podemos acordar a lo mejor una idea de consentimiento nosotros y luego eso aún habrá que llevarlo al terreno de la discusión política y aún de la jurídica. Y dentro de lo jurídico hay más vida hay más espacios que el derecho penal para tratar la libertad sexual, que es de lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Y ahí me parecía también que era muy interesante recuperar esa idea, o sea, modular esa idea del consentimiento, ¿no? Decir, vale, sí, el consentimiento es fundamental, porque sin eso no sabemos por dónde ir, pero necesitamos
como apellidarlo, ¿no? Necesitamos ver el contexto en el que eso sucede, necesitamos hablar de las condiciones de posibilidad de ese consentimiento, necesitamos hablar de muchas cosas que están fuera de la discusión que el derecho penal nos impone, ¿no? De algún modo. Entonces me parece que eso también es interesante porque nos hace ver ese consentimiento desde distintos prismas. Y nos hace también pensar en lo que decía ya al final, ¿no? Vale, o sea, la revolución está por venir, tenemos mucho que hacer, pero ¿con qué instrumentos la vamos a hacer? ¿Qué es, de nuevo, o sea, qué es lo que el derecho puede hacer y qué es lo que nosotros queremos que haga el derecho? Porque a lo mejor tenemos que cambiar eso. ¿Qué queremos que haga el derecho? Tenemos que cambiar el derecho y todavía no hemos pensado un derecho que sea realmente emancipatorio. Ponemos parches, seguimos, o sea, ya no es que utilicemos las herramientas del amo para destruir la casa del amo, es que en realidad solo ponemos parches, no hacemos revisiones profundas ni del sistema carcelario, ni o sea, prácticamente de nada. Vamos haciendo mejoras pequeñitas que en realidad solo suponen modificaciones pequeñas, pero lo que es la construcción subjetiva, lo que es esa capacidad que tiene el derecho al final de definir los marcos en los que nos movemos, sigue igual prácticamente desde el 18, ¿no? Por eso seguimos hablando del contractualismo, por eso seguimos explicando la Revolución Francesa, seguimos en esa ilustración, en los marcos jurídicos, pero la vida es todo lo que sucede al margen del derecho, ¿no? Alrededor del derecho, lo que está mucho más allá. Entonces yo creo que es el momento también de aprovechar, digamos, esa oportunidad que este libro abre de hablar del consentimiento y de todas estas cosas que siempre se han quedado al margen, del derecho, que se han quedado al margen del derecho penal y de muchas otras cosas, y que veamos otra manera de enfocar la relación del feminismo con el derecho y con los derechos. Yo no quiero un feminismo como el que tenemos y hemos tenido hasta ahora, fundamentalmente en las instituciones, que ve ¿no? Lo que decía, ¿no? McKinnon, que ve en el derecho penal y en el conservadurismo y en la moralidad más tremenda un aliado, porque esa no es la vida que yo quiero vivir y no es la vida, o sea, y no quiero que nadie me la imponga, ¿no? Entonces creo que, digamos que encerrado aquí hay como muchas ventanas que se pueden abrir. Claro, yo soy de derecho, entonces yo voy a lo mío, pero me imagino que desde cualquier otro ámbito se han abierto muchas cuestiones porque tiene esa virtud, ¿no? De hablar de distintos planos, de hablar de distintas necesidades de conversaciones que tenemos que tener, ¿no? Y yo también ya lo dejaría aquí para que alguien más pueda intervenir. Podéis levantar las manos. Si levantáis la mano, yo os paso el micro. O si no queréis micro, que os levantáis y lo... En realidad, puedo hablar sin micro. Si me oís bien, bien. ¿Se oye atrás? ¿Se me oye atrás? ¿Se me oye fuera? ¿Levanto la voz? Sí, levanto la voz. No pasa nada, yo puedo hablar en público. Levanta. Ay, vale. Això ja estem en el molt, ¿eh? Bueno, en realidad, os vengo a confesar una cosa. No me he leído el libro, lo he empezado, pero no lo he terminado. Vengo en realidad a escuchar, pues, lo que habéis estado comentando, porque justamente ha dado la casualidad que mi compañera de piso hace 4 días me sacó el tema que has mencionado tú, lo de coser consentimiento con deseo, y me preguntó tipo, pues un poco la opinión tipo de, ¿tú querrías que se tuviera en cuenta en plan, hasta qué punto una relación sexual es consentida si no es deseada, ¿no? A lo mejor estoy diciendo cosas que se han tratado en el libro. Una vez más, no me lo he leído, me lo voy a comprar ahora. Pero es que es un tema muy interesante. Entonces, simplemente que en realidad no era una pregunta, es romper un poco el hielo por si acaso alguien más quiere tapar mi ridículo. Lo que le estaba comentando a mi compañera de piso es el hecho de que ese tipo de solapamientos, el argumentar que si una relación no es deseada
entonces no puede ser consentida. En mi caso, a mí a lo que me recuerda como alguien queer y alguien que además tiene bastantes amistades que son asexuales, por ejemplo, es que hay relaciones entre personas asexuales o que una de las partes de la relación es asexual, o incluso relaciones queer en las que ninguno de los miembros de la pareja es asexual, pero da igual, que tú consientes a actos sexuales que no te apetecen. Lo que has dicho tú de voy a ver a mi madre un domingo aunque no me apetezca, yo estoy consintiendo a esto. Si nos metemos dentro del marco jurídico desde una perspectiva de el deseo, el consentimiento tiene que ser deseo, las personas asexuales que establecen relaciones sexuales con sus parejas porque quieren que su pareja, en plan, porque a la pareja le apetece y ellos es en plan, venga, vale, ¿por qué no? Estarían ahí como, si hiciéramos un marco jurídico desde esa perspectiva, estaríamos metiéndonos, como habéis mencionado, dentro de la vida personal de un grupo de personas, en el sentido de estaríamos criminalizando una sexualidad no normativa. Entonces, nada, simplemente era eso, que como he visto a todo el mundo muy callado, he dicho, voy a mencionarme, que el otro día mi compañera de piso me sacó el tema. Literalmente solamente por eso. Y que me parece como un tema muy interesante, porque yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con la idea de que el deseo y el consentimiento tienen que ir atados. Esencialmente por eso, porque como una persona muy queer, como has dicho que menciona Butler, es también darle un poco el dedo a la normatividad, al mundo cis-hetero, a poder a poder decir exactamente cómo tiene que ser la sexualidad, y eso siempre tiende a ser muy peligroso, porque luego da pie pues, a cosas como no, pero es que una persona, yo qué sé, como las normas que tenían en los 80 en Gran Bretaña y aquí en España también existían, de si tienes menos de 21 años no puedes tener relaciones homosexuales, pero relaciones heterosexuales sí, porque por lo que sea, ¿sabes? Nada, eso. Si alguien quiere tapar mi ridículo, de nada. A ver, que está... Mantén apretado. Claro. Vale, bueno, buenísima intervención. Sí, a ver, claro, es que la cuestión del deseo, hoy hemos estado hablando en parte de que, bueno, hay este discurso sobre... es muy fácil el consentimiento, está muy claro, es muy transparente, un discurso imperante enormemente, ¿no? Y yo creo que no está nada fácil la cosa y que da lugar a muchas discusiones sobre cómo se mide el consentimiento. Quiero decir que luego cómo se manifiesta, cuáles son sus condiciones, etcétera, pues nos lleva a que qué es el consentimiento es una cuestión nada fácil. Ahora bien, ¿qué es el deseo? Me parece incluso más difícil. Claro, porque ¿cómo se mide el deseo? ¿Y cuánto impuesto está, no? En general. Sí, pero es como, ¿cuáles serían los indicadores del deseo? Claro, cuando, por ejemplo, ahora se pone muy sobre la mesa esta expresión del consentimiento entusiasta, que revela eso, ¿no? Una especie de... no sé, de placer y de deseo enorme y de satisfacción con aquello que estás eligiendo, ¿no? Pero que es entusiasta. El otro día, claro, contaba también, ¿no? Esta mañana, este caso en el que una agresión sexual cometida por una mujer adulta a un menor chico, ¿no? ¿Sabéis cuál era el argumento de la defensa de ella? Bueno, que el chaval había tenido una erección. Claro, ¿qué es el deseo? ¿Ese es un signo de deseo? Pues puede ser, ¿no? Claro, esto recuerda a un debate que hubo en Francia en los años 60, 70, que fue cuando muchos intelectuales, bueno, en una posición totalmente, Butler llama libertaria, en el sentido de la negación de total esfera al derecho para regular nada sobre la sexualidad, básicamente se oponen a que haya una edad del consentimiento, ¿no? Y yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que haber una edad del consentimiento, porque creo que el consentimiento tiene que estar referido
algo así como eso que llamamos voluntad, que es una cosa que se desarrolla y que supuestamente se tiene más a los 18 que a los 3 años. Evidentemente, como sabemos, puedes tener 40 y no tener mucho, y tener 16 y ser muy adulto y muy capaz y muy autónomo. Pero bueno, más o menos decidimos a partir de qué edad consideramos que todos tenemos autonomía para decidir, para enfrentarte a tu padre y que ya no sea quien tiene toda la razón, para tomar tus propias decisiones. Bueno, esto es lo que decimos que en general no tiene un niño, vamos a decir. Pero como bien recordó Freud, un niño tiene deseo. Esto es muy... nunca se quiere escuchar, ¿no?, en nuestra sociedad, pero Freud, entre otras cosas, fue muy incómodo porque dijo que el niño tiene placer sexual, y a los 3, ¿Va a ser este el argumento por el cual un niño puede tener de 3 años una relación con un señor de 40? Obviamente espero que no. O sea, quiero decir que introducir el deseo como criterio no solo nos lleva a lugares donde yo creo que el derecho penal no debe entrar, como tú decías, sino que lleva a retirar el derecho de lugares donde sí debería estar. Es mala idea, ¿no? Vale. ¿Se me oye bien todo el mundo? Vale, Chachi, yo quería... porque no sabes intervenir, pero era cobarde, así que gracias. ¿Cómo se dice? Porque, por ejemplo, yo sí que conozco casos de abusos sexuales infantiles y todo esto. Y claro, he tenido discusiones con amigas de este tipo, del tipo, no digas que solo deseo, porque, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes sí que conozco casos muy chungos que luego pueden decir, ah, vale, fue eso, pero en ese momento si les hubieran preguntado no sé si habían visto la película esta que sacaron hace un tiempo, que era la del consentimiento, que era bastante hardcore porque era una cría pequeña que estaba ya con su profesor decía, no, pero yo lo quiero, y la madre estaba como, vale, y como la paro, porque está diciendo que quiere y todo el mundo está diciendo, no, si quiere, ya está. Pero luego yo creo que la parte contraria es un poco un discurso que también se ve por internet, que es con el tema de, por ejemplo, los límites de edad, ¿no? Entonces está claro que si tienes 16 años y estás liada con un tío de 25, cuidado, amiga, date cuenta, etc. Pero si tienes 25 o tienes 30 años y, por ejemplo, te lías con uno de 50 años, ¿hasta qué punto es ilícito o no es ilícito? Y son discusiones que, por ejemplo, tengo con mis amigas. El veredicto es un poco como, vale, es un poco raro, pero ¿hasta qué punto vas a ir a una tía que tiene 30 años a decirle, no, es que no puedes porque no sé qué, no sé cuánto? O todo el debate que hay de, por ejemplo, esto sí que lo he visto más por internet y es una conversación más online que lo he visto, pero esto de que el cerebro se acaba de formar con 25 años y por eso no deberías de tomar decisiones arriesgadas. Es como... Sí, pero es que es en esta dirección completamente, que es como decir, no, porque cuando eres adolescente, cuando tienes 19 años, vas a tomar malas decisiones y todo esto, y es como todo el rato esta discusión de hasta qué punto protegemos y hasta qué punto hay que establecer límites fuertes de decir, no puedes. Que no sé cómo articularlo realmente. Bueno, Ruth también tendrá mucho que decir desde su conocimiento mucho más profundo del derecho que yo, pero a mí me parece que estaba bastante bien la idea que teníamos, que era más o menos decidir que hay una frontera y entonces, según esa decisión, que es un pacto, ¿no?, que hemos hecho, pues una persona de 11 años no podría o no se consideraría lícito una relación de una persona de 25 con una persona de 11 años y sin embargo a partir de ser mayores de edad, que en este caso son los 16, ¿no?, podemos estar con una persona que nos lleva 40 años. Esto cambia ya completamente, ¿no? Esto es lo que habíamos decidido. Podemos decir, yo creo, yo desde luego tengo muchas opiniones muy malas de algunos señores que tienen novias 30 años menores que ellos y yo tengo mi propio juicio ético y desde luego me parece que hace falta tener una conversación social donde el feminismo reflexione acerca de por qué tantos señores tienen novias 30 años más jóvenes que ellos, pero no me parece que eso tenga que ser lo que decide el derecho penal. Claro, es que aquí hay una confusión, que es que creamos que todo lo que nos parezca mal tiene que ser delito. Es que hay muchas cosas que nos pueden parecer mal, nos deben parecer mal. Y no lo va a decir el derecho penal, lo vamos a decir por otras vías. De hecho, una de las cosas interesantes que me parece que te encuentras cuando lees los debates actuales o digamos a las mujeres feministas que están pensando en el consentimiento,
es que están proponiendo sobre todo abrir una conversación ética sobre esta cuestión. Es decir, yo creo que la mayoría de las mujeres saben que en un mundo patriarcal muchas veces consentimos a cosas que no deseamos y que esto tiene que ver con el patriarcado. Yo me recuerdo a los 16 años diciendo que sí a cosas y diciendo después, pero ¿por qué he dicho que sí si yo en realidad esto no lo quiero? ¿No? Y también me recuerdo como sintiéndome culpable por decir que no a un tipo que te iba a decir, hombre, si has salido conmigo ayer, ahora me vas a decir que no. Pues ¿de qué vas, no? O sea, este tipo de manera de transportarnos la carga de estar disponibles, ser siempre complacientes, hombre, no vas a defraudar al otro, hombre, como ahora tú tal, se transforma en una actitud por la cual efectivamente muchas veces decimos que sí y en realidad no nos gusta eso que estamos haciendo. Y te cuesta muchos años, y si llegas al feminismo mejor porque te cuesta menos, llegar a un punto donde dices, hostia, no quiero esto y no tengo por qué sentirme culpable, o sea, que bien, que ya soy un poco más mayor y no me apetece y punto, ¿no? Porque yo recuerdo a los 16 una culpa requiere un aprendizaje. Es que hacer este error, total, si no me equivoco, no me equivoco. Total, requiere un aprendizaje. Y ese aprendizaje yo creo que es una cosa en la que el feminismo estaba súper implicado, ¿no? Aprender a decir que no. Entre nosotras, en plan, vamos a aprender a decir que no, o sea, a las chicas jóvenes les vamos a enseñar en vez de enseñarles, tú nunca digas que no, vamos a enseñarles lo importante que es decir que no, a ellos vamos a enseñarles que tienen que aceptar un no, y ahí hay todo un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece que nos estamos confundiendo un poco cuando toda esta conversación, como decía Ruth, no la estamos abriendo por esa puerta. Porque me parece que cuando creemos que toda cosa mala es un delito, no nos volvemos una sociedad más abierta al machismo, en realidad más ciega. Porque entonces, si una cosa no es delito, entonces no está pasando nada, ¿no? Y entonces tu dolor no está legitimado porque no está en un catálogo de delitos. Y entonces ese tipo fue un gilipollas, un egoísta y te traicionó, porque hay muchas formas de traición que no tienen que ver con el Código Penal. Hay muchos dolores que no tienen que ver con el Código Penal. A veces son los más profundos. O sea, que un amigo te traicione, supongo que estaremos de acuerdo en que no tiene que llegar un juez a decir que hay algo que resolver. ¿Eso quiere decir que no duele? No. ¿Eso quiere decir que da igual éticamente? No, ¿verdad? Bueno, pues en el terreno amoroso hay traiciones súper dolorosas. Y cuando unos tienen más poder que otras, hay traiciones que van siempre de un lado a otro. Entonces tendremos que hablar éticamente de eso, ¿no? Pero creo que tiene que ser una conversación que se abra cuando limitemos el campo del derecho penal. Y me parece mucho más transformador de la sociedad ese tipo de conversación que la que estamos teniendo, que nos lleva al final a unos marcos, creo que más al servicio de otro tipo de intereses que de esta transformación profunda, ¿no? Sí, porque al final, al final la discusión con la ley de solo sí es sí y la reforma y la contrarreforma, la discusión era si eran suficientes las penas o no eran suficientes. Y ahí ya está, y ahí nos quedamos. Y todo lo que había de prevención, todo lo que había alrededor, todo lo que había de educación sexual, todas las puertas que se podrían haber abierto, todo eso cerrado, porque aquí, claro, es que no puede ser, porque esto me parece súper grave y no está, ¿no?, suficientemente sancionado. Porque, de nuevo, es como que estamos confiando demasiado en un derecho que ya ha demostrado que para según qué sujetos casi que peor, ¿no? O sea, el derecho penal mal para todos los sujetos disidentes, mal para las mujeres y mal para un montón de personitas. Que ahí había una mano. Mira, estás aquí. Sí, que este libro para mí, que era una reflexión que en realidad acabas de compartir, pero como que me había prometido que iba a hablar porque él tenía que apuntar y digo, me voy a atrever. Que para mí está muy relacionado también todo esto con... O sea, me parece difícil a veces tener conversaciones
alrededor de este tema sin caer en engrosar la bolsa esa del terror sexual o de la peligrosidad, a la vez que estás hablando de lo que es deseable o moralmente reprobable, o sea, dependiendo, ¿no? Como que de la misma manera que se confunde el deseo y el consentimiento, lo que es moralmente reprobable o éticamente reprobable se confunde con lo que es ilegal, ¿no? Entonces, que me cuesta mucho mantener conversaciones, sobre todo cuando, bueno, yo vengo de una escuela feminista que es distinta un poco a esto, ¿no? Esto es una tercera vía que se ha abierto ahora, que yo estoy profundamente agradecida de ella porque se me habían quedado un poco obsoletos los discursos. Y me cuesta a veces, bueno, en redes por supuesto, me parece casi imposible tener conversaciones en redes alrededor de esto, sin caer en eso, una banalización, que parece que es una banalización de la violencia o de las agresiones, pero a la vez hablar de esto cuando hay que hablar de esto también, ¿no? Porque parece que va unido. Cuando se ve una noticia muy grave, esta conversación sucede de manera automática y es muy difícil pararla. Por supuesto, creo que en redes, ya te digo, no creo que se pueda. Y creo que este libro abre esa vía, ¿no? Pero que me cuesta cuando estoy en conversaciones no caer de un lado o de otro, y ese equilibrio creo que es imposible y un poco enfermizo por mi parte. Pero bueno, pues esto es una reflexión que hago mucho, que intento no hacer de una cosa demasiado y tampoco otra, pero resulta muy complicado. Yo, el tema de lo de las redes, o sea, yo creo que las redes pues sirven para unas cosas, para otras no. Yo creo que, o sea, yo no se me ocurre poner tweets sobre esto porque creo que efectivamente no es el medio, es imposible tener esta discusión ahí, así que tendremos que encontrarnos para hablar en sitios como esto, escribir artículos, escribir libros. Pero sí, o sea, yo creo que claro, se confunden efectivamente las cosas porque, a mi juicio, los delitos graves en donde el Código Penal tiene que entrar, quiero aclarar una cosa porque en este debate, pues no sé, hay también posiciones de abolición total del derecho penal y yo no me sitúo ahí, la verdad. O sea, creo que me parece que para algunas cuestiones y hasta que no encontremos algo mejor, evidentemente tiene que entrar el derecho penal y algunas cuestiones de violencia sexual me parecen delitos. Por ahora es así. Entonces, claro, lo que a mí me sorprende, si os fijáis un poco en el fenómeno social, y no es solo del caso español, es que este tipo de discursos, ¿no? Esta búsqueda de un consentimiento pues, ligado al sí, al deseo, emerge efectivamente a partir de casos mediáticos donde hay muchísima agitación, donde hay un sentimiento como muy erizado y donde parece que esos casos demuestran la necesidad, digamos, de este cambio de perspectiva. Sin embargo, cuando te fijas, son casos en los que justamente este cambio de perspectiva no cambia nada, ¿vale? Porque, quiero decir, no sé, en el caso de Dani Alves, es que es una agresión sexual desde todo punto de vista, de todo código penal. O sea, no hace falta reformar la ley para que lo sea. Y en el caso de La Manada, el caso es ya enormemente paradójico, porque el caso de La Manada fue el caso donde sí hubo una discusión muy técnica acerca de si era prevalimiento o intimidación y si era, por tanto, abuso o agresión. Pero, hombre, recordemos que tanto el delito de abuso como el de agresión implicaban una falta de consentimiento. Eso es lo que los definía, eso es lo que tenían en común. Entonces, no estaba en duda, en el caso de La Manada, que hubiera una falta de consentimiento. Es que es muy fuerte la cosa. Entonces, yo creo que lo que tuvimos fundamentalmente en el caso de La Manada, aparte de un debate que yo creo que era un debate con mucho sentido sobre si encajarlo en un lugar u otro, y por cierto quiero recordar que en el caso de abuso iban, no sé, 11 o 12 años y en el otro caso 14, hombre, por favor, o sea, si digo, lo que tuvimos que se confundió totalmente con esto es, por ejemplo, un juez machista haciendo unas declaraciones que a todo el mundo nos indignaron, ¿verdad? ¿Creemos que ese problema del juez machista se soluciona con la reforma de un delito? Porque ese problema se soluciona con lo que decía Ruth, de lo que menos hemos hablado, que es la formación de los jueces. Entonces, a ver si estamos solucionando cosas con cosas que no las solucionan y no solucionando las cosas, ¿no? Entonces, claro,
La cuestión muy rara, o sea, en la que hay que fijarse, es que al calor de casos judiciales que evidentemente son gravísimos, parece que se demuestra la necesidad de poner en marcha una cosa que en realidad no está pensada para los casos gravísimos. Los casos como el de La Manada, como el de Dani Alves o como tantos otros, están situados en la lógica de que eso es una agresión sexual y tienen condenas, en el caso del contexto español, enormes, algunas equiparables al asesinato o al homicidio, ¿vale? No tenemos un problema de impunidad en este sentido. Ahora bien, esta propuesta va justamente a las zonas que eran más grises, de casos más leves, donde a lo mejor había la duda de si efectivamente tocar un culo en una discoteca era un asunto del derecho penal o no. Yo creo que a lo que llevan es a esto. A lo que llevan más bien es a... El otro día salía esta noticia, ¿no?, de una chica migrante de 22 años que toca el culo a un chico en una discoteca y entonces eso entra como agresión sexual ahora, es juzgada por la ley del solo sí es sí y es una agresora sexual. Ojo, que luego podemos decir, bueno, pero las penas luego varían, porque puede regularse la pena. Sí, pero ligado a los delitos no solo está la cuestión de la pena, también hay cosas que cuelgan de los delitos. Por ejemplo, una prohibición o una inhabilitación de trabajo con menores durante no sé cuántos años. O sea, esta chica que tiene 22 años está en una lista de agresores sexuales y no puede trabajar con menores durante no sé cuántos años. A ver, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Un caso de tocar un culo en una discoteca, que podemos hacer y debemos hacer un debate ético sobre esto, ¿verdad? Y un debate con perspectiva de género, porque tocan más culos los chicos sin permiso que las chicas. Pero no nos olvidemos, uno, de que las chicas también los pueden tocar y dos, de proporcionar las cosas. Y preguntémonos si el derecho penal es el encargado de resolver estas cosas. Si esa quiere ser nuestra herramienta. Porque, claro, cuando se saca estas medidas al calor del caso de Dani Alves, en realidad lo que está pasando es que ese clima de algo gravísimo legitima la puesta en marcha de políticas que son más bien para las de que un culo en una discoteca sea delito de agresión sexual. Y yo creo que entonces está confundido, ¿no?, la cuestión. Por eso lo interesante es la pregunta que tú haces, o sea, ¿cuál es la política criminal adecuada una vez tengamos todos los debates sobre consentimiento que pueden ir? O sea, si el deseo va o no, pues a lo mejor para ti personalmente sí, pero socialmente no tiene ningún sentido que lo impongas y jurídicamente todavía menos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es interesante el separar los ámbitos, ¿no? Y el decir, no, a mí no me da la gana que me toques el culo si yo no quiero, pero de ahí a que tengas que, ¿no?, que estar 5 años sin trabajar o sin... porque además eso tampoco te va a llevar a ninguna reflexión sobre si has hecho bien o has hecho mal, ¿no? No, y a esto que decía Ruth, claro, solo una cosa, porque en la cuestión de las minorías sexuales me parece bastante importante, o sea, si lo que estamos diciendo es, si no es preguntado explícitamente, clarísimamente, si me tocas el culo en una discoteca, entramos en un delito de agresión sexual. O sea, yo creo que también en el terreno social existe la posibilidad de que haya minorías sexuales que les gusta entrar en un cuarto oscuro a que un desconocido les meta mano y les toque un culo. Y que no te lo pueda preguntar porque es que ni siquiera le ves. O sea, no sabes ni quién es. Entonces, claro, a ver, cuidado a dónde vamos a llegar, porque ¿cómo pensamos el cruising? ¿Cómo pensamos el cuarto oscuro? No hay un consentimiento tácito a la hora de entrar en un club donde se dice, bueno, aquí todo el mundo te puede tocar el culo y no te lo va a preguntar. O sea, tiene que poder haber este encuentro y este pacto, ¿no? Y lo que dice Ruth me parece súper importante. Después, en nuestra vida afectiva, pues tendremos que reflexionar sobre esto. Claro, yo soy la primera que digo, hay veces, o sea, yo sí que espero de mi pareja sexual que intente escuchar mi deseo. Con todo lo difícil que sea eso, yo sí que espero que le interese qué deseo, más allá incluso de que le diga sí o no. De hecho, me sentiría muy traicionada por mi pareja sexual si le basta un frío sí y en realidad sabe que no lo quiero. Yo quiero que a él le preocupe eso. Y me sentiría utilizada y me sentiría... Bueno, puedo decir que eso me ha pasado en la vida, como creo que nos puede haber pasado a muchos,
y que eso me ha hecho sentirme traicionada. Y me parece una traición dolorosa y me parece un asunto del que hablar. Pero esto es lo que yo creo que tiene que ver con una ética de la sexualidad que no transportaría nunca a la definición de un delito. Siento volver otra vez al marco jurídico de la discusión, pero si entendemos el consentimiento como un concepto normativo que incluye tanto, ¿no?, el aspecto ético como el jurídico, y en concreto en el jurídico se regula desde la parte, ¿no?, consecuencialista, es decir, te medio defino lo que es el consentimiento, pero solo porque necesito que medio entiendas qué es el consentimiento, porque si no existe el consentimiento te imputo un delito y te condeno. Si cedemos el concepto del consentimiento no exclusivamente, ¿no?, a la rama normativa del derecho, porque entiendo que los debates éticos también existen y van a seguir existiendo, pero si nos centramos única y exclusivamente en esa rama normativa e intentamos obviar el derecho penal y nos centramos en otras ramas del derecho, como puede ser, por ejemplo, el constitucional, que es donde se recogen, ¿no?, se enumeran los derechos y luego en otro tipo de legislación se desarrollan. Ese desarrollo positivo de un derecho a la libertad sexual o de un derecho a la libertad sexual que tiene que ver con el consentimiento, pero también tiene que ver con el deseo. La pregunta es, si existe si consideras que existe una posibilidad de legislar el consentimiento o la libertad sexual, si se tiene que hacer, y si eso no es ceder necesariamente parte de nuestra vida privada, que, por cierto, a mí me da la sensación de que cuando hablamos de consentimiento somos normalmente el mismo sujeto político, el que hablamos siempre del consentimiento y el que siempre lo tenemos en cuenta. Entonces, si no sería otra vez como caer en cierta esencialización del concepto, en el sujeto en el que lo tiene en cuenta, en qué situaciones se tienen en cuenta. No es una pregunta muy abierta porque yo tampoco lo tengo claro, pero ¿ahora qué con el derecho y el consentimiento? O sea, ya tenemos una ley que aumenta las penas con respecto a la ausencia del mismo. ¿Se desarrolla en positivo? Yo creo que me interesa mucho lo que has dicho, Ruth, tú, después de cómo también entrar en el tema del consentimiento desde otros derechos, desde otra esfera que no sea la penal. Así que eso me interesa un montón, ahora si nos lo puedes explicar. Pero, o sea, yo diría que el consentimiento tiene que ser un límite. O sea, claro que me parece correcto que el consentimiento sea un criterio. Entonces, el derecho debe atender a ello, ¿no? Y eso estaba antes de esta reforma y está ahora también, ¿no? Eso me parece imprescindible, no se puede. Pues claro que hay que regular en ese sentido, ¿no? Antes decía, cuando estos Foucault o Derrida dicen esta cosa de no, el Estado no tiene ninguna legitimidad de decir nada sobre la sexualidad, no estoy de acuerdo, y por tanto sí, tiene que haber consentimiento y habrá que definirlo cuidadosamente, pero en ningún caso considero que el deseo tenga que ser el asunto del derecho, ni del penal, ni de ninguno. Básicamente porque creo que cualquier derecho que diga que va a operar en función del deseo, se lo va a inventar. O sea, básicamente por una cuestión de que no puede. O sea, hay cosas que la ley no puede. Y la ley no puede ver nuestro interior y todos los pliegues de nuestra alma. Y menos mal. Entonces, no, ni en ningún ámbito me parece que eso es asunto del derecho. En el ámbito del derecho penal se ve hasta qué punto es peligroso, ¿no? Pero no creo que tenga derecho a entrar ahí, básicamente porque entonces diría que puede acaso verlo, que puede ver nuestro interior, y no puede. Una de las cosas que me interesa mucho del psicoanálisis, y por eso lo traía el libro, es
esta recordar, ¿no?, que hacen muchas autoras claro, por eso se llama inconsciente, o sea, que el deseo es algo que a veces no puede ver ni el propio sujeto. Imagínate el Estado o una institución o un representante del Estado o un señor con una toga. No lo puedo iluminar claramente yo y no lo puede iluminar por tanto nadie, ¿no? Me parece súper importante esta cautela. Bueno, menudo mogollón, ¿no? Yo creo que el consentimiento no es una cosa única y exclusivamente, no es un concepto solo del derecho penal, ¿no? De hecho, lo utilizamos para muchas cosas y la gente se casa consintiendo y, ¿no?, y lo que decíamos esta mañana, quien aborta consintiendo, pero eso volvería, ¿no?, ahí a meternos en un tema que mucha gente tiembla. Y esta mañana decíamos, y tú te hipotecas consintiendo ¿no? y está ligado a tu deseo de tener una casa y no de hipotecarte. O sea que también, ¿no?, vamos a ir, ¿no?, como diferenciado. Entonces, el consentimiento no es patrimonio del derecho penal. Y por eso también, o sea, está ya delimitado, ya tiene una aura, ¿no? Cuando decimos que, o sea, yo cuando digo que el problema que hemos tenido es que hasta ahora la libertad sexual solo la hemos regulado en negativo, solo la hemos regulado desde el derecho penal diciendo esto no, primero porque era un delito contra el honor, luego porque había fuerza y ahora, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo, lo que se tiene en cuenta es fundamentalmente si hay consentimiento o no. Pero digamos que el andamiaje sigue sin estar. Yo creo que se puede modificar, o sea, esto que decíamos, ¿no?, de por dónde más desarrollaríamos esa libertad sexual. Pues seguramente no centrándonos en el consentimiento y no centrándonos en el derecho penal, sino centrándonos a lo mejor en la libertad de expresión, en un porno que no sea machista, en poder expresar o tener reconocidos derechos cuando tú eres una minoría sexual, cuando tú te puedes casar con una pareja del mismo sexo o con alguien que no tiene, o con una persona no binaria, cuando se empiecen a reconocer no binarismos. Quiero decir, todas esas transformaciones que no tienen que ver directamente con la libertad sexual en apariencia, en realidad están transformando una narrativa, están transformando una realidad social y están transformando también un derecho que con esos instrumentos que tiene, que es la libertad, ahora vamos a reformar la ley de educación para que se meta educación sexual, ¿no? Con esos instrumentos que son bastante precarios va como haciendo un andamio que a lo mejor puede transformar algo más, pero solo cambiando la ley penal, o sea, es que eso ya se decía, la ley nunca ha hecho al hombre justo, pues eso, ya está, o sea, con una ley no haces nada si tú no pones en marcha una transformación social con unas instituciones que apuntalen esa transformación para que se lleve a cabo. Ahí hay una... Hola, perdón, no se me ve pero se me oye, ¿verdad? Y sin micro sería... bueno. Iba a decir, no es una pregunta, es un comentario, pero no es broma. Hablando, o sea, escuchando las preguntas y leyendo el libro y reflexionando bastante, me he dado cuenta de que yo también soy un poco de la escuela del feminismo, un poco de la de Vera, en la que crecimos en un feminismo en el que teníamos el deber de educar a la gente, de explicar. Y cuando te encuentras con situaciones como las que tú comentabas, Clara, de estar con una pareja o alguien que empiezas a conocer y poner límites, siempre hemos sido madres, psicólogas, hermanas, siempre tenemos que explicar todo. ¿Hasta qué punto? Yo me he hecho mayor ya, tengo 32 años y yo ya opto porque cuando digo no, no hay nada que precede a eso. Digo no, me voy y punto. Pero entonces, ¿hasta qué? ¿Cuál es nuestro papel realmente? ¿Tenemos que educar, tenemos que justificar esa negación al consentimiento o es muy lícito coger tus cosas y pirarte? Con alguien que no conoces, sí, pero cuando es tu pareja, un entorno seguro o alguien que debería de respetarte per se y no lo está haciendo, ¿cuál es tu necesidad moral de tener que darle explicaciones? A ver, yo creo que tienes la obligación que tú quieras tener. O sea, también te digo,
o sea, según estabas hablando, digo, hombre, yo creo que ahora ya, a estas alturas, tú ya te puedes plantar y decir adiós, pero no porque tengas 32 años, sino porque estamos en 2024, quiero decir, ¿no? No sé, yo espero que ya lo básico ya esté, y si yo digo que no, pues o lo entiendes, o te piras o me piro, pero no hay ahí mucho más, ¿no? También por lo que decías tú esta mañana, que cuando llegas a no, y la otra persona no lo entiende, es que ya hay muy poca posibilidad de nada, ¿no? Si la otra persona ya no lo entiende, pues estamos ya en un nivel de conflicto al que quizás no podríamos no haber llegado, pero te queda muy poca opción ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa también que porque yo también ya soy muy mayor, también, ¿no? Era pedagogía, tal. Pero hay cosas que no basta con que tú estés ahí con el run y que tú, porque no eres tú, o sea, no es que tu capacidad de negociar o de convencer o de educar sea suficiente o insuficiente, es que tiene que ir acompañada de más cosas, ¿no? Y hasta ahora, pues, había muy poco acompañamiento a todo eso, pero ahora yo quiero pensar que ya, ¿no? Las cosas cambian, pero bueno, también estoy un poco fuera del mercado. A ver, yo es que creo que no es un límite, o sea, es una frontera total. O sea, el no es una frontera ética y además es una frontera también, en este caso, jurídica para mí. O sea, si tú dices que no y la otra persona continúa, para mí ahí me parece un límite absoluto, ¿sabes? Con consecuencias, ¿sabes? Luego podemos preguntarnos hasta qué punto a nuestra pareja hay que explicarle... Claro, esa es otra pregunta que ya no es la del derecho. Y ahí, pues, como decía Ruth, pues tú verás. O sea, yo en mi caso, claro, esta cosa de... Llevamos mucho tiempo educando, explicando y tal... Yo es que aquí separo radicalmente lo que es el espacio de la militancia de mi espacio íntimo. O sea, yo creo que la política implica pedagogía. Me parece que es así en la política feminista, en deshacer el racismo y explicar cosas. Me parece que es así en un montón de problemas en donde básicamente tú quieres cambiar la sociedad. Entonces te toca ser, pues, una persona que intenta conectar con los otros y cambiarles la idea. ¿Y eso implica explicar? Sí, pero esto no es propio del feminismo, esto es propio de hacer política.